alemán insigne Goethe, a mí me parece que hace la mejor síntesis posible de lo que es la teoría de la motivación, cuando dice y plantea que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. Usted se imagina que con esa frase casi uno puede ser un agente de cambio infinito en el mundo, que uno vaya por la vida viendo las posibilidades en otro ser humano por adelantado al propio ser humano verlas en sí mismo. Que yo pueda ser como un detonador, como un encendedor, decías tú en Facebook, que era como una llama que uno va llevando y uno va de algún modo extendiendo. Una llama, en el caso de la espiritualidad, es algo bien maravilloso porque la espiritualidad no es una contabilidad simple y aritmética, tú la compartes y la aumentas para ti, no la pierdes, la aumentas para ti más el otro la obtiene, y así es la propagación del fuego. También quisiera explicar un poco la razón de ser de, bienvenido Mario, la razón de ser del título, que parece a veces como enrevesado, pero cuando uno ya hace el ejercicio psicológico de operacionalizar la variable, en filosofía, pues cuando estudiaba filosofía, las variables estaban ahí también, pero estaban un poco como en el aire, estaban como flotando, estaban como en un estado de levitación, y de algún modo lo que hacemos es que las ponemos como aterrizadas, operativas, para que sean, tú sientas la utilidad y la pertinencia para tu vida. La vida en relación, a lo que me refiero, es a la capacidad que podemos alcanzar a tener y a cultivar incesantemente los seres humanos para poder conversar con lo distinto a través de la vida en relación. Yo creo que en este momento todos estos paradigmas que solían ser excluyentes, categorizantes, el ateo en un espectro de la realidad, el creyente ortodoxo en otra, el pentecostal en otra, el espiritista en otra, el budista en otra, son como maneras que no facilitan ser parte del proceso de solución y del proceso de encuentro humano, porque se dan a un nivel de contenido, que es la segunda parte del título de la presentación, la vida en proceso. Nos movemos siempre como en dos niveles de las cosas, contenido, creo en esto o creo en lo otro, eso es contenido. Proceso es unificación interna, movimiento de desarrollo. Por dar un ejemplo, en los congresos mundiales de las religiones, el estudioso Joseph Campbell, teólogo comparado, eminente, él decía que como observador de estas experiencias, él se daba cuenta que cada vez que concurrían diferentes representantes de diferentes credos en el intento de ser ecuménicos y de llegar a unos entendidos, los teólogos y los jerarcas de las respectivas confesiones nunca se podían entender entre sí, pero los participantes contemplativos y místicos hablaban el mismo idioma. Un franciscano contemplativo era un monje budista tibetano con una toga de otro color, de color marrón oscuro, un saco. Y lo mismo a la inversa. Él iba viendo que de alguna manera hay una parte en el proceso cuando se torna vivencial y de proceso de inquirir, diría el compañero, muy acertadamente, se crea esa unificación estructural que los credos lo que hacen es que lo separan. Yo voy a mencionar algunos grandes autores que entiendo que han sido como muy señaladores de un camino luminoso para poder esclarecer qué maneras nos quedan disponibles a los seres humanos para poder crear unas espiritualidades aún al interior de nuestras propias confesiones religiosas que conversen con los demás, que no creen esos espacios de exclusión. Y el primero, que lo escuché de mi maestro que había mencionado ahorita, Gregorio Andújar, Søren Kierkegaard. Compañero fue el primero que me mencionó y yo seguía Kierkegaard. ¿Quién será este hombre Kierkegaard? Ahora puedo decir, es el primer gran existencialista del mundo contemporáneo. Vivió su existencialismo desde una propuesta de fe, pero hizo un planteamiento entre muchos de los que hizo y los que hizo que tal vez yo ni conozca, que me parece altamente relevante para este momento, que era: verdad es subjetividad, verdad es belleza. Ese elemento
que es un pensador en el pensamiento occidental que diga que la verdad no es algo que es un objeto, que la verdad no es algo que yo tengo razón y el que lo piensa distinto no la tiene, sino que la verdad la tengo que ir a buscar a la interioridad de la vida del sujeto. Es como una especie de salto cuántico en el pensamiento. No importa que se dé en un contexto cristiano o en el contexto que se dé, es un salto en el pensamiento. Eso me hace pensar hace muchos años, un buen amigo se iniciaba en los ritos de las religiones afrocaribeñas, de la santería, y entonces yo quería tener un detalle con él, porque era un ser humano muy bueno, y le encontré un álbum fotográfico maravilloso de la santería, y cuando se lo regalé, le puse en la dedicatoria, te felicito por la decisión que estás tomando de coger un camino, y es importante que sepas que cuando te adentras en la dimensión de lo espiritual y de lo religioso, estás adentrándote en un espacio donde la verdad depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Esa línea, él me la encontré 20 años después y dice, eso me ha taladrado la mente toda la vida, que la verdad hay espacios donde depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Y entonces nos seguimos moviendo como en unos terrenos donde hasta los debates tal como se dan en los contextos académicos de la existencia de algo, la no existencia de algo, la existencia de Dios, en el mundo del humanismo secular, casi son evangelistas también del ateísmo. O sea que estos son como unas contiendas que yo creo que ya tenemos suficiente hermenéutica, suficiente desarrollo de pensamiento filosófico, suficientes investigaciones de la psicología transpersonal como para saber que son debates mal planteados. Número uno, que son inoficiosos, no transforman la vida de la gente y no se desconectan de todo el contexto experiencial de la vida. La cabeza va por un lado, el cuerpo va por otro, el pensamiento y la razón va por un lado, las emociones van por otro. Y cuando digo la cabeza, ni siquiera debiera decir la cabeza entera, porque es solamente la corteza prefrontal de la cabeza. El resto de la cabeza también está subutilizado. No como los que dicen que usamos menos del 7%, lo usamos todo, pero lo usamos mal usado y mal integrado entre sí. Lo usamos todo, pero lo usamos mal usado. También el concepto de una espiritualidad transversal me parece que es no te había reconocido, el concepto de una espiritualidad transversal, yo me hago la representación que es como un eje que transversa, lo dice la palabra, que cruza todas y cada una de las dimensiones y partes de una vida humana. Nosotros, como somos tan especializados y todo lo vemos en conceptos que de algún modo se excluyen entre sí, este es abogado, yo soy psicólogo, Federico es pintor, Gregorio es maestro, Matildita es maestra, Erika es poeta, Carlitos es catedrático, Mirla, maestra. Como que creamos unas separaciones conceptuales y de algún modo no podemos ver cómo existen dimensiones que transversan todas el resto de las dimensiones. Nos vivimos como en cubículos, como en partes. Mi parte financiera, mi parte laboral, mi parte sexual y mi parte entonces espiritual. Yo pienso que de algún modo el Oriente nos lega, tenemos que aprender mucho de esos hermanitos, y gracias también por este maravilloso libro, lo recomiendo mucho, me lo regaló la compañera Damaris, en una deuda de gratitud ahí enorme, tremendo libro. Without Buddha I could not be a Christian. Es un pensador que desde la cristiandad se enamoró de una mujer budista, la hizo su esposa, fue feliz al lado de ella, pero tenía que entender cuál era el mundo referencial de la mujer que amaba y decidió tender ese puente para ir a ver cuál era ese mundo. Y fue concluyendo en su vida que haber respetado la posición de otro ser humano y haberse tomado la molestia de tener una voluntad genuina de entender al otro, no de juzgarlo, de entenderlo primero y después entonces hacer la evaluación que fuese, transformó su perspectiva de lo que era ser cristiano.
Dice que ningún autor teológico clásico de la cristiandad le enseñó tanto la calidad intrínseca de lo que es el ser cristiano como le enseñó ir a ver estas tradiciones budistas y del oriente, que lo único que han hecho es hacer, son como unos grandes psicólogos simbólicos. Si venimos a ver, el primer psicólogo de la humanidad no es Freud, es Buda realmente, porque en realidad no se está trabajando en un elemento de una autoridad, sino en un elemento de ir a la conciencia como se acude a un laboratorio, como se acude a un espacio donde uno verifica y contrasta diferentes posiciones y diferentes posibilidades de la conciencia, que de hecho todos los teóricos tienen el consenso de que es lo que se usa para entender todo, pero es lo menos que se entiende en sí mismo. No hemos adelantado prácticamente un ápice en entender lo que es la conciencia. ¿Por qué? Porque los paradigmas son extremadamente dominantes que la reducen a cerebro. Para el mundo contemporáneo la mente es el cerebro. Si no hay algo que queda de algún modo registrado en algún lugar, en alguna coordenada del cerebro o alguna sustancia que sube o que baja, no existe. Queda definido como lo que existe. Entonces, la depresión es una serotonina baja, la subimos y se arregló la depresión. La esquizofrenia es una dopamina desacelerada y acelerada, pues ponemos el carro en tiempo y los enanitos verdes se disipan y desaparecen. Entonces seguimos con todos estos modelos reduccionistas donde la medicina, la salud mental y la conciencia es casi como un ejercicio de mecánica. Y tenemos un mundo allá afuera lleno de unos profesionales con unas batas blancas, con mi respeto, ¿verdad?, a los que hacen ese buen ejercicio responsable, achicharrándole el cerebro a la gente con fármacos y no dándole la oportunidad de que su propia resiliencia y sus propias capacidades vayan generando la experiencia de la salud como una experiencia en comunidad. Ya Thomas Szasz era un autor de la antipsiquiatría, tenía un maravilloso libro que se llamaba El mito de la enfermedad mental, The Myth of Mental Illness, y ya él se preguntaba en los años 70 si lo que nosotros le hemos llamado enfermedad mental, ese ente que no tiene una existencia corpórea ni es un algo, no era más que una enfermedad real o una entidad clínica, no era el efecto de un problema existencial del hombre que no le quiere meter mano a la vida. Es como que mucho más fácil. Yo recuerdo un niño como de 9 años en una escuela. Yo estaba de psicólogo en esa escuela, de pasante, y yo lo veo en la hora de recreo y él estaba como que generando antagonismo y estaba un poco ya entrando en el mundo de la jaibería existencial. Estaba ya entrenándose muy rápido. Entonces yo le llamo la atención cuando lo acerco y me dice: no, mister, lo que pasa es que yo soy un nene de educación especial. Y yo le dije: ven acá, que yo te voy a decir al oído lo que tú eres. En verdad, no voy a decir lo que yo le dije. Tú lo que eres es tremendo aquello. Y él me miró y por primera vez vio a alguien que lo respetó como ser humano. Porque le dijo: tú eres responsable de lo que tú hagas y no el diagnóstico que a ti te dijeron de lo que tú tenías. Ya tú estás aprendiendo a coger la categoría de la enfermedad como un pretexto para la irresponsabilidad existencial, y lo monté en el caballo del existencialismo. Santo remedio. El niño no fue, el oposicional desafío, el taxonómico se desvaneció. ¿Por qué? Porque lo hice imputable. Tú eres responsable de tu majadería, tú eres responsable de no reconocer límites. Gracias. Y me parece que es como una conversación también bien importante que tiene que tener el mundo humanístico, el mundo de la psicología humanística también, con la psiquiatría, y nosotros debemos como que ser muy responsables en empoderar nuestra legitimidad epistemológica, es decir, en español, que yo pueda tener el conocimiento suficiente y hacerlo valer ante un veredicto o un posicionamiento de un psiquiatra que, aunque sea médico y tenga unos conocimientos específicos sobre la naturaleza del cuerpo biológico, sobre el 90% de todo lo demás, no sabe nada. Incluso no solamente no sabe nada, no cree que muchos de los fenómenos que se están dando ahí existan.
ya tiene predefinido por adelantado lo que es lo real y no es lo real. Entonces yo digo, ¿dónde está el espíritu científico en alguien que por adelantado adjudica lo que es lo real y lo que no es lo real? No se abre a un verdadero espíritu de indagación como ya 2500 años antes había hecho Buda. Que lo primero que te dice es: no aceptes pasivamente lo que yo estoy diciendo. Yo no soy ninguna figura de autoridad pontificia. Yo sencillamente soy alguien que soy tan humano como tú, que hizo un experimento al interior de su conciencia, que tú lo puedes hacer porque tienes la misma conciencia mía. Hazlo en el laboratorio de tu conciencia, valídalo o invalídalo, y ven a compartir los resultados conmigo. Esa comunidad de compartir resultados, que se llama Sangha, se puede llamar Ashram también, de algún modo es una fuente de construcción de conocimiento. Ese conocimiento existía, si decimos, fijamos el nacimiento de la ciencia para el 1700 más o menos, 1600 y pico, Francis Bacon. Nos vamos hacia atrás 1650 años, más 500 más, hace 2200 años, sin contar los Vedas y los Upanishads, pero de 2200 años ya se trabajaba la conciencia con la seriedad que en los últimos 400 años se dejó de trabajar. No se valora la conciencia, no se valora la metáfora, no se valora la poesía, no se valora el símbolo. Se valoran solamente y se reconocen como verdades solamente lo que se puede medir, matematizar, meter en una placa de Petri, hacerlo en un laboratorio con un microscopio o un telescopio. Y no sabe que la conciencia está llena de instrumentos, que la conciencia es algo tan más mágico que todo lo que vio Alicia en el País de las Maravillas. Puede crear instrumentos internos de observación, puede crear territorios nuevos. El cerebro sería la conciencia como el televisor le es a la señal de HBO que viene por el aire. Y yo digo a veces en los procesos de terapia que nos comportamos en nuestro entendimiento de la conciencia como alguien que va a tu casa y tú le pones en un televisor una película muy maravillosa que lo conmueve hasta las lágrimas, y cuando se va a ir de tu casa te dice: tú me prestas el televisor que me lo quiero llevar a mi casa para abrirlo, para ver por dentro, para averiguar por qué esto fue tan significativo para mí, qué quiere decir la película que me sacó las lágrimas que vi en el televisor. Eso parece una imagen que es simplificada, pero recoge toda la complejidad, recoge el dilema mismo de dos posiciones que se debaten, ¿verdad?, en diferentes espacios de lo universitario, sobre si la mente es sencillamente el cerebro, y lo que no podemos identificar que es el cerebro es porque todavía el conocimiento no ha llegado a identificarlo. Es un circuito que está por descubrir, pero no es algo de una naturaleza, digamos, ontológica distinta, de una naturaleza, digamos, cualitativa distinta. Yo pienso que, por otro lado, en el mundo de la religiosidad se ha caído en el mismo mal, porque es como si fuera el mismo modelo y el mismo paradigma, y se quiere hablar de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios como si fuera un problema de analizar la composición de un mineral, de una piedra, de un río, de un fenómeno estrictamente atómico, nuclear, físico. Entonces yo creo que ahí como que de algún modo erramos el camino. Nosotros sabemos, compañeros, desde allá, desde Kant, de la crítica de la razón pura, que tú no puedes, por la mente humana, si tú lo fueras a resumir, es que la razón, el ejercicio puro de la razón, no puede determinar la existencia o la no existencia de Dios. Y en ese sentido, pues tú lo que estás diciendo es que cualquier intento posterior a esa demostración incontrovertible y definitiva de ese gran pensador que fue Kant, de querer seguir dirimiendo ese conflicto de esa manera, con ese vocabulario, desde ese antagonismo, es un problema mal planteado, un pseudo problema. Porque las verdades vivenciales, las verdades del corazón, se parecen más a lo verdadero que puede ser la sensación que yo tengo si veo un cuadro tuyo, Federico, que me emocione, cuando cuando tú declamas No me rendiré boricua, que yo lloro y siento que te va a dar un ataque al corazón. Eso que yo siento, yo sé que es verdadero. Yo no puedo ir a un laboratorio o a coger un registro de un MRI para demostrar que fidedignamente es verdadero y me conmueve hasta el tuétano. Pero yo sé que es verdadero.
Incluso en el mundo de la ciencia, lo más curioso de todo es que si tú vas a la vida de cada uno de los grandes descubridores de la ciencia, ellos no supieron lo que supieron porque lo demostraron en el laboratorio. Ellos lo sabían de antemano y lo habían tenido en un sueño, haciendo el amor con su compañera en una campiña francesa. Poincaré miró un árbol y de momento vio la configuración y vio el teorema allí en el árbol, paseando por Francia. Y él dice en su libro: cuando llegué a casa hice la demostración matemática por disciplina, no porque la demostración matemática le iba a decir si era cierto o no. Ya él sabía que era cierto. Y Einstein sabía que era cierto cuando se montó en el fotón, en el rayo de luz, pensando: si estoy en un rayo de luz, como si estuviera cabalgando un caballo y sube. Eso es un experimento mental completo. Lo estaba trabajando con la conciencia. Después viene el laboratorio, estaba el bosón de Higgs, la partícula de Dios, 50, 60 años antes. Él lo sabía en la mente. Él hizo el modelo matemático y 50 años después hubo un instrumento para demostrar si era cierto o no. Él lo sabía. Él no necesitaba los 5, creo que son 5 billones de dólares que costó el acelerador ese de partículas, que son como 5 países que lo montaron por Bélgica, por allá, no sé exactamente dónde fue, para 50 años ver esa partícula, que ni siquiera vieron la partícula. Lo que vieron fue una foto de una huella que dejó algo que pasó, porque ni siquiera es algo en el mundo subatómico. Hay un registro de algo que pasó, que lo retrataron y pasó como una sombra. Mira, ese es el bosón de Higgs. Él lo sabía en la conciencia. Nosotros hemos perdido la confianza en nuestra herramienta fundamental de generar conocimiento, de generar hermandad, de generar sabiduría, de generar encuentro, que es la conciencia. Dicen que nosotros somos unos animales que hacemos utensilios, homo faber, pero la fábrica esencial de herramientas es la propia conciencia. Son herramientas cognitivas. Puedo salir del cuerpo, puedo ir a Nueva York y ver una pareja querida que está allá siendo feliz en este mismo momento, y puedo regresar. Puedo verificar cómputos matemáticos, puedo hacer como el compañero Oscar López, que hacía ejercicios de matemática para no enloquecer en la prisión. Como hacía el compañero Elizan Escobar, que pintaba paisajes de donde él vivía y miraba la pared y veía a través de la pintura y salía de la prisión. O como hacía Nelson Mandela, que recitaba todos los días el poema de Thomas Finley, Invictus, que es: mi arma es inconquistable, soy el capitán de mi alma. Todo eso lo hacían con la conciencia. No lo hacían solamente con un poco de neurotransmisor que subía o que bajaba. Obviamente somos una unidad psicosomática, pero hay un proceso que es esencialmente, no es que sea misterioso, es que es descubrible por medios distintos de los que nos han impuesto a reconocer como métodos legítimos. Yo miro el rostro de un ser humano, y el mismo Paul Ekman, investigador de las expresiones emocionales en los rostros y de las mentiras, Lie to Me, cómo detectar mentiras, se llama el libro, por eso es como un ID publicitario, es mucho más ambicioso. Él encontró en sus investigaciones que una persona que medita habitualmente puede reconocer la emoción de verdad y el grado de verdad en alguien, o de falsedad, de sencillamente estar frente al otro ser humano. Su propia conciencia es un instrumento que lo siente. Ustedes se conocieron y tuviste una hermana, tú lo supiste desde el momento. Eso no fue una prueba de algo, ni eso, tú lo sentiste automáticamente y tú sabías que era cierto. Eso va más rápido que la velocidad de la luz. El pensamiento es más rápido, va más rápido que cualquier argumento. Obviamente tenemos que tener una cierta disciplina para poder crear un lenguaje que pueda ser compartido. La hermenéutica habla de crear ese terreno común. Es decir, que cuando yo te voy a hablar a ti, yo debo aspirar a entender tu mundo interior lo suficientemente como para poderme comunicar en tus propios términos. Cuando yo te estoy escuchando a ti, yo debo traducir lo que tú estás diciendo más allá del lenguaje de los contenidos en el que me lo estás diciendo, a la esencia de lo que eres tú. Si no, yo pensaría que si yo soy darwinista no tengo nada que aprender de Kierkegaard, porque
Kierkegaard era cristiano. Ahí ya me fui 17, me fui en el antagonismo de los conceptos. Yo, pero déjame ver qué este individuo dice. Yo estuve leyendo recientemente un libro de un teórico maravilloso, Robert Sheldrake, que obviamente pues en la comunidad científica dura pues es bastante descartado, pues a mí me parece tremendamente genial y amerita ser escuchado. El libro se llamaba The Physics of Angels, la física de los ángeles, y él lo que está haciendo, él lo que hace en el libro es que toma pasajes de Albert Einstein y pasajes del Tratado de Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles, y entonces te hace el siguiente ejercicio. Aquí donde en cada momento en este párrafo de Tomás de Aquino donde él dice ángel, quita ángel y pon fotón. Y aquí donde está diciendo Albert Einstein fotón, quita fotón y pon ángel. Y después contrasta. Obviamente es un ejercicio hermenéutico de analogía, no es un ejercicio de verificación científica, pero cuando tú ves la profundidad y la envergadura del paralelismo, te quedas sorprendido. Cuando tú ves que, por ejemplo, en el estudio de las ondas electromagnéticas del Sol, hay patrones estructurales que son análogos al de las electroencefalografías del cerebro, y que tienen unos patrones que de algún modo oscilan y que son convergentes con lo que hablamos fenómenos atmosféricos, pues ya eso, aunque uno no tenga que llegar a conclusiones, pero alguna inquietud como que produce ver que en diferentes manifestaciones del universo se dan unos patrones estructurales que son altísimamente análogos y casi pareciera decir, si voy a abusar un poco de la metáfora y del antropomorfismo, que parece casi pensamiento el orden de ese tipo de manifestación. Tú coges algo material y yo cojo un pedazo de papel y lo rompo en dos, y ese dos lo rompo en dos, y ese dos lo rompo en dos, hasta que tengo la unidad mínima de lo que es papel, y voy después y lo rompo en dos, que ya no es papel, que es dividiendo la unidad mínima de lo que es papel, y llega un átomo, y divido el átomo, y llega una partícula subatómica, y llega ahora le llamo una supercuerda, con unas mini cuerdas también, yo creo que ahora hay otro también, otro nivel 12 veces, de 12 rangos de magnitud más bajo. Cuando llego al final, lo que describen que hay, a mí se me parece más a la descripción de un pensamiento que de una cosa, que de una materia. O sea, no es tan absurdo lo que hablábamos en la filosofía con el obispo Berkeley, no es tan absurdo lo que hablábamos con los pensadores del Vedanta o del pensamiento del idealismo, de que de algún modo hay algo que se parece a la subjetividad del pensamiento que forma parte de la constitución de lo real y los comportamientos que tiene la realidad a esos niveles. Ese planteamiento no es como, esto no es un intento de ningún tipo de proselitismo, yo no voy a fundar ninguna religión ni nada de eso, es sencillamente son inquietudes, son elementos que me dicen que cuando una persona está en un estado de coma y regresa de un estado de coma y alega haber tenido una experiencia que converge con elementos objetivos que se pueden plantear y se pueden verificar, de verdad que yo creo que eso hay que tomarlo un poco en serio. Cuando la persona te hace una descripción de lo que fue, y esto es directamente, salvando toda la confidencialidad, pero un caso directo de hace 1 o 2 semanas, y la persona te hace una descripción fenomenológica de un proceso que es, cuando uno ha estudiado las religiones comparadas y la antigüedad, un viaje chamánico y un regreso del inframundo, con todos los componentes estructurales. Una figura cercana que llegó en el sueño, que dicho sea de paso se encontraba en un estado de oración físicamente en otro lugar en ese momento, y acompañó a la persona en un trayecto y en un camino, que de momento se convirtió en un hotel, que de momento se convirtió en un ascensor, que de momento se convirtió en un laberinto, y que de momento la persona se desvanece y de momento se convierte en una luz y de momento se convierte en unos ojos que se abren 1 semana después, contra todo pronóstico. Bueno,
yo creo que ningún MRI, ninguna tomografía va a poder dar exhaustiva fe de la riqueza, de la profunda textura que hay detrás de esas experiencias interiores y de esas historias de vida que acompañan la humanidad desde sus mismos orígenes. Y a mí me parece que como mínimo uno debe tener lo que le llaman en la... Saludos, Hilda. Lo que le llaman en la fenomenología la epogé fenomenológica, que es una suspensión del juicio. Vamos a mirar las cosas como realmente son. Vamos a tratar de poder ver, así sea como cuando dicen como sí, como una especie de ejercicio de suspender el juicio y sencillamente mirar a ver qué pasa. Mirar como no quiso mirar el cardenal Belarmino cuando llevó el telescopio Galileo. No quiso mirar, adjudicó por adelantado sin mirar. Mira, yo creo que